cedo mi puesto al profesor Rodrigo Pérez Fernández. De la Escuela Politécnica de Madrid, de la Universidad Politécnica de Madrid y de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales, de la que es profesor asociado y ha sido el gran renovador del estudio de la historia de la construcción naval histórica a nivel de la ingeniería en España. Lo primero, agradecer a todos ustedes que hayan tenido tiempo para venir a esta jornada. La verdad es que es de agradecer. Y bueno, cuando me ofrecieron la posibilidad de venir a este seminario, que lleva por título, como ven ahí, entre legajos y papeles, hay un tema esencial que es dentro de la ingeniería naval, dentro de la construcción naval, tanto los planos, dibujos y otro tipo de información documental, hay una que no aparece normalmente, que es la de la utilización de los modelos. La fabricación de los modelos ha formado parte de la historia del mundo como una versión a escala y a menudo simplificada de un objeto. En la actualidad, para construir barcos, navíos, submarinos, todavía contamos con la necesidad de hacer un modelo 3D de esa embarcación. Ese modelo 3D que en la actualidad seguimos confeccionando en todos los astilleros del mundo es algo que en la antigüedad lo hacíamos a través de estos modelos a escala. Esta forma de representación ha tenido diferentes funciones, como la validación, como la gestión de una solución creativa, la comunicación entre los distintos vamos a decir, stakeholders, participantes dentro de lo que es el diseño y la construcción de embarcaciones y, por supuesto, la decoración. Las maquetas de barcos se han hallado ya desde el Antiguo Egipto, aunque algunas de estas embarcaciones tenían un simbolismo ritual funerario. También esta presentación o este proyecto me recuerda a uno de los libros de Tintín, el del secreto del unicornio, donde en un mercado encuentra un modelo de un barco y a partir de ese modelo del barco encuentra posteriormente un tesoro, ¿no? En el fondo nosotros creemos que hemos encontrado un tesoro que no estaba siendo reconocido en su valía. Básicamente la presentación consta de 3 puntos: la parte del modelo, que significa el modelo, la parte de la hipótesis, las distintas hipótesis para saber en qué ha consistido nuestra investigación, y por último las conclusiones. Las maquetas de los barcos en el siglo XVIII fueron concebidas en un momento en el que el poder naval alcanzaba su mayor estadio, es algo que hemos venido hablando durante estas conferencias, y principalmente propiciado por los avances tecnológicos. Siempre que ha habido avance tecnológico, ha habido un cambio dentro de la construcción naval hacia distintas tecnologías. Estos objetos, estas maquetas, han sido fabricadas siempre para los astilleros y mecenas adinerados, armadores, que mostraban detalles que de otro modo hubiesen pasado desapercibidos. Muchas veces contemplamos dibujos, planos de la época, y vemos que de esos planos seguramente no tuvieran totalmente el detalle constructivo de lo que posteriormente fue el navío en su finalización. Y bueno, al final se convirtieron estos modelos en un registro físico de la realización constructiva. Estos modelos tenemos que darles la importancia que tienen dentro de la construcción naval, porque prácticamente podemos considerarlos una fiel imagen de lo que posteriormente era construido. En caso de no disponer de otros datos, como los planos, los detalles de estas maquetas son vitales para la identificación de la procedencia o, de otro modo, vamos a decir, asociada a relatos escritos o pictóricos. Así que el objetivo de esta ponencia no es otro que el de establecer el origen de un modelo, el modelo SLR 0436, que está almacenado en la colección de los modelos de los Royal Museums of Greenwich, en su sede de Chatham. Si no han tenido oportunidad de ir a Reino Unido, a Río Medway, donde está el arsenal de Chatham, se lo recomiendo, es un museo excepcional. Y durante esta conferencia discutiremos las características de este modelo, así como los méritos de las distintas hipótesis, incluido el contexto histórico, y por último procederemos a aportar una solución que ha sido reconocido por los propios museos de Greenwich como la solución más viable. Como les decía,
Constan estos, normalmente los museos de todo el mundo, los museos navales de todo el mundo, de distintos maquetas, modelos. Royal Museum of Greenwich cuenta con una extensa colección de modelos de barcos y entre sus más preciados fondos cuenta con un modelo de 60 cañones de origen incierto. El propósito de este artículo es desvelar la fascinante historia que se esconde tras este modelo, incluidas sus características, influencias en el diseño y materiales. Sí me gustaría comentar que estos modelos que veníamos hablando sobre los distintos estilos constructivos, en este caso el Navy Board, son modelos de almirantazgo, modelos de los que se utilizaban en los astilleros, empezaron a utilizar en el siglo XVII, era con lo que se compartían en aquel entonces las distintas tecnologías y eran elementos en donde se podría poner mucho más detalle constructivo de lo que se hacía posteriormente. Incluso podemos imaginar que estos modelos a escala se utilizaban allá por el siglo XVIII, XIX, pero posteriormente ya en el siglo XX no se han seguido utilizando. Se han seguido utilizando hasta bien entrado el siglo XX para labores normalmente de armamento. Llamamos armamento a lo que se conoce como maquinaria, tubería, conductos de ventilación, estructuras auxiliares, estructura que no forma parte resistente del casco. Y bueno, al final estos barcos, estos modelos a escala se han podido conservar gracias a coleccionistas. Uno de los más grandes fue Samuel Pepys, que es considerado uno de los mayores coleccionistas de estos modelos. Bien, aquí tenemos el modelo con algunas de las imágenes de él, sus dimensiones, como aparece en la diapositiva, debido a falta de evidencia concreta y procedencia. El proceso que se ha elegido fue primero considerar los méritos de evaluación inicial del modelo, la ubicación de la maqueta. El museo reconoció que la fecha y la nacionalidad del barco son inciertas. Sin embargo, debido al uso de remos y otros detalles constructivos que podemos ver en la diapositiva, consideró que existía la posibilidad de que el buque fuese de origen español. No voy a entrar en detalle en lo que ponía en la página web, pero pueden entrar a la página web del museo y les aparecerá la información relativa a este modelo. Este modelo contemporáneo de casco completo está hecho en el estilo del Navy Board y representa un buque de 60 cañones, 2 cubiertas, con características consistentes en un buque de línea de cuarta clase de la primera mitad del siglo XVIII. La escala utilizada es la 1.48, escala que sigue siendo popular en la construcción de maquetas, pero como modelo de Navy Board carece de detalles relevantes para la construcción naval real de esta embarcación, puesto que resultan de una simplificación estilizada de ese buque. No obstante, podemos obtener algunos de la información relevante a través de la observación, ya que las proporciones generales, mesas de guarnición, cintones, tajamares, escobenes, serviolas, entre otras características, se puede analizar para identificar la procedencia del barco a través de planos, dibujos o descripciones escritas. Se barajan 3 hipótesis. La valoración del museo es parcialmente correcta y el origen del barco es español. También hay una hipótesis, que es que el buque fuese inglés. Y por último, el modelo es el único registro material conocido de lo que nosotros consideramos que es un buque de la Armada Saboyana. Bien, si bien el origen español no puede ser desmentido de forma concluyente, hay ciertas inexactitudes que ponen en duda la hipótesis de que este barco sea de origen español. El navío Nueva España, al que se refiere el museo, se construyó en el astillero de Coatzacoalcos en 1734 y fue dado de baja en 1752. Y no es el más renombrado astillero de la... normalmente hay gente que suele confundirlo con el astillero de La Habana, que por supuesto no fue mucho más renombrado y no fue utilizado. En este puerto mexicano se encuentra actualmente en el estado de Veracruz, en México, y en el siglo XVIII pertenecía al Virreinato de Nueva España y que comparte su nombre con el barco mencionado. Tras llegar al poder el rey Felipe V, como consecuencia de la Guerra de Sucesión Española, que se ha venido hablando a lo largo de este seminario, comienza una política proteccionista de los territorios de ultramar
y en este momento se comienza la construcción de este astillero en 1720, en parte como respuesta a la política expansionista que tiene en ese momento el Reino Unido, que 2 años antes había logrado una notable victoria en la batalla del Cabo Passaro. Uno de los principales defensores, el gobernador de Guatemala, Francisco Guiral, hizo hincapié en la disponibilidad de madera para la creación de este astillero, y posteriormente este astillero acabó construyendo un único barco, la Nueva España, que debido a la mala gestión disparó los costes, precipitando el cierre del astillero en 1735. Su cierre no significó el desaprovechamiento de los recursos madereros, ya que suministraba madera para el astillero de La Habana, en Cuba. Bueno, hay diferentes autores que mencionan este barco, la tecnología que tenía en Nueva España, pero bueno, prácticamente este buque fue diseñado inequívocamente con las reglas establecidas por el constructor naval, aunque no fue constructor naval, pero fue el director de construcciones navales, José Antonio Gaztañeta, y eran las que empleaban entonces los astilleros peninsulares españoles. En 1720, un navío de línea de 60 cañones construido bajo este sistema tenía una eslora normalmente de 76 codos, codos de ribera, que más o menos equivalen a 42,35 metros, comparable a los 142 pies que especifica el museo, aunque el desplazamiento sería algo mayor de unas 990 toneladas. Para apoyar esta teoría, podemos referirnos a un conocido navío habanero, el Rayo, de 1750, que se formó previamente en el astillero de Guarnizo y que podemos comparar con la construcción naval que hizo en ese momento. También podemos hablar del San Dámaso. Algunos autores identificaron ciertas similitudes con un barco más antiguo capturado por los británicos en 1797, que se llamaba el San Dámaso, cuya fecha de construcción es 1775, que pertenecía al sistema inglés y construido según los planos del San Genaro. Este buque se trata de un navío de 74 cañones, es de tercera clase y 2 cubiertas, como pueden ver en la diapositiva. Y no obstante, tanto el tajamar como el codaste presentan un ángulo menor que los buques equivalentes de aquella época, tanto a los de 45 y 95 de la línea de base respectivamente, y normalmente la eslora era significativamente mayor que la del modelo considerado. También conviene señalar que el mascarón de proa, que de la época era el conocido como León Coronado, se distingue en el plano realizado por Edward Tippett en 1798. Bueno, no voy a entrar en detalle constructivo sobre las mesas de tajamar. Básicamente, un detalle destacado del modelo que vimos de Greenwich pasó por la revisión inicial, que aparece un águila y una serpiente como rasgo que puede derivar en el escudo mexicano. Como símbolos fundacionales de México, el águila y la serpiente podrían haber formado parte de la decoración simbólica de aquellos buques, pues comenzaron a utilizarse ampliamente a principios del siglo XVIII, tras el paulatino rechazo de la mitología castellana. Bueno, podemos ver esas imágenes en las primeras diapositivas. La imagen representa, voy a volver para atrás para que podamos ver ese detalle que tenemos en la popa. La imagen representa ese águila, pero carece notablemente del nopal, un símbolo mexicano distintivo que se estableció en el siglo XVI. Luego podemos decir que en este caso no se está refiriendo a la construcción de lo que conocemos como buque mexicano. Muy bien, pasamos por tanto a ver si este buque pudo ser de estilo inglés. El modelo se realizó empleando una técnica denominada Navy Board Style, eso es algo que hemos comprobado, siendo el más antiguo de los museos. Y dentro de todos los modelos que tiene los museos de Greenwich, de todos esos modelos que tiene, el más antiguo es el SLR 217, que se cree que data de 1650. Esta denominación no es contemporánea, ya que no existe información fiable sobre su uso, como tampoco lo es su destinatario implícito, el Navy Board. La construcción naval entre los siglos XVII y XVIII se vio afectada por distintas normas conocidas como los establishment, que podemos traducir como los establecimientos navales. Estos establishment regulaban las dimensiones de los distintos tipos de barcos. Desde 1677 hubo algunos intentos de estandarización,
pero las dimensiones solo eran aplicables a programas específicos de construcción naval como el de Samuel Pepys, que se llamó 30 Ships. Más tarde se implantaron otros establishments formales en los años 1706, 1719 y 1745, que establecían las dimensiones de los barcos en función del número de cañones a bordo, y también fueron objetos de distintas revisiones, como aparecen en las diapositivas, tanto en 1733 como en 1741. Concretamente, para un buque de 60 cañones de cuarta categoría se requerían de diferentes dimensiones. Por ejemplo, para el establishment de 1706 y 1719, si no recuerdo mal, las dimensiones de la eslora en cubierta eran de 144 pies. Ya en 1741 se subió a 147 pies, para finalmente en 1745 subió a 150 pies. Durante su vida operativa, los buques eran influenciados por las diferentes normativas que iban imponiéndose en los distintos establecimientos navales, como es el caso, por ejemplo, del HMS Ripon, que ven en la diapositiva, que es del año 1712, que fue construido en el astillero de Deptford en 1712, siguiendo las especificaciones de 1706, y más tarde reconstruido en 1735 de acuerdo con el establecimiento de 1719. Esto básicamente lo que quiere decir es que porque un barco se construya posteriormente a una norma, reglamento de un establishment, no significa que se rija bajo esas normativas. Se encontró durante esta investigación que este buque, el Ripon, compartía características similares con el modelo que nosotros estamos analizando, con el SLR 436, y otro ejemplo, por ejemplo, fue el HMS Augusta, que ven en la parte de abajo de la diapositiva, de 1736, que también fue construido en el arsenal de Deptford, diseñado conforme al establishment de 1719 y su revisión de 1733. Para comprobar nuestro modelo con 3 navíos de línea británicos de 60 cañones, para poder encontrar las similitudes y poder decir que fueron construidos bajo distintos criterios, estuvimos comparando 3 navíos, incluido un navío de 58 cañones llamado el HMS Eagle, y se analizaron las mismas características. Cuando las características del modelo coincidían con las de los distintos buques, se consideraban consistentes. En los casos en los que la información actual no era suficiente para poder realizar una comparativa técnica, se fue anotando la no disponibilidad. Básicamente, estuvimos realizando multitud de tablas donde fuimos comparando cada uno de estos sistemas. Nuevamente, las portas de remo que tiene este barco, esta embarcación, no parecen acordes con los buques de guerra británicos de la época, de cuarta categoría del siglo XVIII. Los museos de Greenwich tienen en su colección un navío de 2 cubiertas y 44 cañones que cuenta con ellas, pero es de 1660, referencia SLR 367. El mascarón de proa fue uno de los elementos, lógicamente, que se consideraron improbables en un buque de guerra español del siglo XVIII. En cambio, los buques de guerra británicos sí utilizaban mascarones de proa que no eran el león coronado más habitual, que guarda cierto parecido con su homólogo ibérico. Esto no significa que la talla utilizada en los modelos fuera la empleada en el buque que representa, y adicionalmente el caballo con escamas o caballito de mar, que es el caso que nos ocupa, que es el que sí implica cierta influencia inglesa. La popularidad del Seahorse, bueno, luego lo veremos, la popularidad de este mascarón como nombre en la flota británica y más tarde en la flota estadounidense es indudable, y ha sido principalmente utilizado en fragatas de quinta y sexta generación, clase en este caso. Ya se ha hecho referencia durante esta presentación a la construcción naval en el Royal Dockyard de Deptford, en particular en relación con la construcción de los mencionados HMS Ripon y Augusta. La importancia del astillero en la historia naval británica se ve reforzada por la prolongada actividad desde principios del siglo XVI hasta finales del siglo XIX, que lo convirtió en un centro fundamental para la construcción naval. Entre los 6 principales astilleros de la Royal Navy inglesa, que incluían Chatham, Portsmouth, Plymouth,
Sheerness y Woolwich, destacaba Deptford por encima de ellos, especialmente en el siglo XVIII, cuando se erigió como el astillero más destacado. También es cierto que, dependiendo de la época, el astillero de Woolwich también tuvo quizás más importancia. Por tanto, es razonable suponer que la estandarización de las prácticas de construcción naval dentro de la Royal Navy hubiese hecho evidente la construcción en este astillero. Haciendo un estudio más detallado sobre el tipo de construcción y comparándolo con otro tipo de construcción del mismo constructor naval, su forma de estandarización, logramos incluir cierta o intuir cierta parecido a las construcciones del constructor naval Peter Bronsdon, y que fue muy prominente durante la construcción naval del siglo XVIII británica. Por último, como tercera hipótesis, hemos propuesto un nuevo enfoque. Este se centra en los rasgos distintivos del buque, que coinciden estrechamente con las prácticas de construcción naval de los astilleros británicos del principio del siglo XVIII y concretamente del Dockyard de Deptford. Como respuesta, se puso en marcha una ambiciosa iniciativa de investigación en la que estudiamos los distintos atributos de diseños similares, incluidos aquellos que no habían sido encargados para la Armada Británica. La construcción naval en el astillero de Deptford abarcaba tanto astilleros reales como astilleros privados. Estos últimos abastecían principalmente a mercaderes individuales, particulares y a empresas prominentes, como por ejemplo la Compañía de Indias Orientales. Esta investigación se centró principalmente en esta zona debido a la presencia de lo que se conoce como el Bronsdon Yard, un astillero privado propiedad del célebre constructor naval Peter Bronsdon. Estudios anteriores han puesto de manifiesto la relación entre Inglaterra y, en aquel momento, un ducado de Saboya recién establecido a principios del siglo XVIII tras la Guerra de Sucesión Española. No voy a entrar mucho en detalle. Aquí vemos una imagen de Víctor Amadeo II. Obtuvo la posesión del Reino de Sicilia como resultado del Tratado de Utrecht. Aunque Víctor Amadeo II contaba con el apoyo de la Armada inglesa, necesitaba una fuerza naval propia debido a las patentes amenazas que tenía de la corona francesa. Como decía, no quiero entrar mucho en detalle sobre todo lo que se anticipó antes del Tratado de Utrecht. Básicamente, Víctor Amadeo de Saboya intentó aliarse con los británicos para poder luchar frente a lo que él consideraba la agresión de una nación como era la corona francesa. Le encargó a Francesco Whitcardell de Fleury, que era embajador en Londres, 3 navíos, y a partir de ello, intentaba que sus fuerzas navales fuesen gradualmente moviéndose de las galeras hacia navíos de guerra con mucha más poder en su área de influencia. Para ello, se construyeron 2 navíos en Palermo, el Santa Rosalía en 1716 y el Beato Amadeo en 1717. Hubo un tercer navío que los relatos atribuyen su construcción en Inglaterra. Este es al cual creemos que puede pertenecer este modelo. Es de suponer que la construcción de ambas naves en Palermo contó con la ayuda de maestros constructores extranjeros, ya que las fuerzas navales de Víctor Amadeo II carecían de experiencia en la construcción de navíos de línea, e igualmente se requería para su navegación, puesto que no había en aquella época suficientes marineros sicilianos con experiencia fuera de la vela latina. El tercer buque, y el primero construido para la Marina saboyana, fue el Vittorio, de 1716. Tenemos que tener mucho cuidado con las fuentes, porque este nombre difiere en algunos textos. También se llamó San Vittorio, pero no se discute ni su origen inglés ni el hecho de que se trataba de un navío de 60 cañones equivalente a una 4ª clase. Esta confusión relativa a los nombres de los barcos no fue exclusiva del Vittorio. Esta cuestión se agravó tras la captura por los españoles en Palermo en julio de 1718, junto con el del Santa Rosalía. En septiembre del mismo año, el Beato Amadeo también fue capturado, y tras su captura, el Vittorio, a menudo denominado Victoria en los registros españoles, pasó a llamarse Triunfo. Esto es algo muy común cuando se capturaban navíos. Además, el Santa Rosalía como el Victoria y el Beato Amadeo como el Santa Rosalía de Palermo
Todos estos barcos fueron cambiando de nombre. Aquí vemos el sitio de Palermo con aparentemente la identificación del Vittorio o San Vittorio, como aparece en algunas fuentes españolas, de cuando residía en el puerto de Palermo. Para ir concluyendo, mencionar que aquí, por ejemplo, vemos del estudio los balances activos de entre 1716 y 1717, donde ya aparece nave de 60 cañones, el Vittorio, y posteriormente vemos en ese balance de activos el coste que tenía un navío en aquella época para la corona saboyana. Bueno, la incorporación de un barco de 60 cañones está muy bien documentado en la obra sobre el reinato de Víctor Amadeo II de Saboya, en la isla de Sicilia, entre 1708 y 1719. Hay una quinta tabla, o vamos a decir, hay una tabla que es la que les pongo en la diapositiva, donde se titula Gobierno Económico, que informa sobre el balance de activos y pasivos según el Archivo General de Turín para el año 1716. En el registro destaca la entrada de esta nave, valorada en 129.705 liras, tal y como figura en la tabla. Al examinar los registros de los años anteriores, 1713, 1714 y 1715, esta anotación concreta no se encuentra hasta 1716. Esto corrobora la fecha de incorporación al servicio del Vittorio, y además en 1717 se añadieron 2 barcos más en el mismo lugar, en total 3 navíos denominados el Vascelli III y 5 galeras denominadas Galeri Cinque. Más adelante en el documento, concretamente la sexta sección, que se centra en el gobierno militar, se nombra explícitamente los 3 navíos y el Vittorio como uno de ellos. De estos registros se presentan tablas detalladas de pagos para la construcción de las naves y su equipamiento y el mantenimiento de la nave San Vittorio, y cabe destacar que estos registros cesan en el año 1718, coincidiendo con el año de captura de estos barcos por la Armada Española. Bueno, básicamente, después de distintas investigaciones, hemos concluido que el barco de este modelo y que hemos presentado a los museos de Greenwich es que este barco corresponde con el Vittorio, que poseía una eslora de 149 pies, una manga de 39 pies y un arqueo de 1.077 toneladas, y tenía una cierta influencia maltesa a la hora de la construcción de estos navíos. Conclusión de esta embarcación, de este modelo, es que fue para uso mediterráneo, tuvo una gran coincidencia con el establishment de 1719, fue construido en Reino Unido, en el astillero de Bronston en 1716, perteneció a la Armada Saboyana y es la única reproducción que existe en el mundo de este buque que se conoce como Vittorio. Y sin más, muchas gracias por el tiempo y espero haber clavado el tiempo. Muchas gracias. Te sobran 2 minutos.